Hola amigos, bienvenidos a su canal La Voz de lo Oculto. Antes que nada quiero felicitar a una de nuestras primeras suscriptoras, la cual no se pierde ninguno de los videos. Muchas felicidades, Rocío Romero Andonei. Bendiciones y gracias por el siguiente relato. Ya sin más preámbulo, les relataré esta historia que te enseñará el más profundo miedo y se titula El río sangriento de las brujas. Esta historia que les voy a contar sucedió en el estado de Puebla, y tal cual me la contó mi abuelo, yo se las contaré a ustedes. En su pueblo siempre se supo de la presencia de brujas, siempre estuvieron en una lucha constante para erradicarlas, pero estas se propagaron como si fueran una infección, y la preocupación de todo el pueblo se hacía más grande día a día, ya que siempre se encontraban restos de animales ritualizados en la orilla del río que pasaba en las afueras del pueblo. También se decía que se llevaban niños, se chupaban a recién nacidos. Las bolas de fuego siempre estaban presentes cada noche, desde que oscurecía hasta el amanecer. Ya era de lo más común para todos. Mi abuelo en ese tiempo tenía otra familia, y uno de sus amigos le decía que si no sospechaba que su mujer fuera una bruja, ya que desde que se casó con ella, él había cambiado mucho, siempre estaba cansado, ojeroso, o solo quería que fuera la tarde para llegar a su casa. Aparte, ya no salía con sus amigos, y se entendía que con la vida de casados todo cambia, pero no a ese grado. Él platicaba que su mujer siempre le daba de cenar y su té para relajarse y poder dormir. Cuando mi abuelo le preguntaba de qué era, ella solo contestaba que era una receta familiar. Aparte, ella siempre estaba cansada. Cuando mi abuelo se paraba, seguía acostada y raramente se le veía en el pueblo haciendo las compras para la comida. Siempre mi abuelo era el que hacía todo. Él platicaba que a ella la conoció en otro pueblo, un día que andaba de parranda con sus amigos, y que le gustó tanto que se quedó de ver con ella. Pero para su sorpresa, esta mujer lo siguió y llegó a su casa 2 días después, diciéndole que él era el indicado para ella, y desde ese día vivieron juntos. Él recuerda que sus padres le reprocharon, pero este jamás les hizo caso. En el mes de octubre siempre se acrecentaban más las cosas, ya que había muchos aquelarres en aquella zona, y era cuando menos veían a mi abuelo en el pueblo, ya que casi todo el día se la pasaba encerrado en su casa con su mujer, y esto les parecía bastante extraño. Cierto día, sus amigos lo hicieron ir a la fuerza a la cantina, en donde estaba un curandero muy conocido y respetado por todo el pueblo. Estos ya tenían su plan, ya que pensaban que la mujer de mi abuelo era una bruja, y las veces que le dijeron, este se molestaba e incluso llegó a amenazarlos. Cambiaba totalmente, y es por esto que lo hicieron ir. Cuando le empezaron a decir, él se enfureció, y su mejor amigo le dijo que le harían un bebedizo, que si su mujer no era bruja, ¿qué le preocupaba? Y así lo dejarían en paz con ese tema. Ya harto y muy enojado aceptó, y se tomó aquella bebida preparada por el curandero, y éste le dijo que siguiera las indicaciones. Recuerda que es tiempo de aquelarre, y es cuando las brujas agarran más fuerza. Hoy cuando llegues a tu casa, no comas ni bebas nada, hazte el enfermo y recuéstate, pero no aceptes nada. Ella va a insistir, hasta se enojará, pero tú hazte el dormido, y si tengo razón, después de la medianoche, tu mujer saldrá de tu casa, y llegaremos nosotros. Mi abuelo platica que al llegar a su casa, su mujer le reprochó la hora, y este le dijo que fue al doctor porque se sentía mal, y que no tenía humor para nada, solo quería dormir. Esta enojada le dijo que a ella no le iba a dejar la cena, pero mi abuelo se dirigió a la recámara y se recostó. Después de unos minutos, entró su mujer con su té y mi abuelo se hizo el dormido, y ésta le dijo que aunque fuera a tomar el té, y ya más sumisa, como suplicándole, intentó chantajearlo para que éste se lo bebiera. Mi abuelo sabía que si no se lo tomaba, esta estaría allí pegada hasta que él se lo acabara, así que aprovechó y le pidió pan. En el descuido, tiró el té por debajo de la cama, e hizo como que se lo tomaba en cuanto ésta entró, así que el pan lo dejó a un lado de su cama en una silla, y se volteó haciéndose el dormido de nuevo. Grande fue la sorpresa, que después de un rato, su mujer entró a la recámara, y con unos lacitos lo amarró de los pies y las manos a la cama. Este se asombró, ya que lo hacía moviéndolo mucho, y esto le dio en el corazón, porque sabía que las sospechas de sus amigos eran ciertas. Ya pasada la medianoche, se escuchó la puerta de la casa, y minutos después entraron varios de sus amigos y lo desataron. Su mejor amigo le dijo, ya ves, te lo dije, y le dio un abrazo. Decidieron seguirla, por lo que cuando salió mandaron a 2, para que los guiara hacia donde se había ido, pero a estos les fue imposible seguirle el paso. Regresaron con los demás para decirles que no la habían alcanzado, pero que agarró camino hacia el río, y dijeron que todos fueran, pero lo que no se imaginaban es lo que se encontrarían a la llegada a las orillas del río. Estaban en pleno aquelarre, había fogatas prendidas y cánticos.
Varias mujeres estaban danzando casi desnudas alrededor del fuego, y otras hincadas como haciendo invocaciones, otras en la orilla del río, matando una cabra y varias gallinas, y tirando la sangre en él. Aparte, había cerca de 20 hombres en los alrededores como vigilando, y de ahí reconocimos a varias mujeres del pueblo, y la casualidad era que todas habían llegado de otros lados y se habían casado con hombres de ahí. Decidieron que no era el momento adecuado para atacar, que sería en una semana. Mientras tanto, con la ayuda del curandero y del sacerdote, se organizaron para poder desatontar todo el pueblo, y que estos les ayudaran a acabar con estas demoníacas brujas. Cabe mencionar que ya era más frecuente que los animales de granja se perdieran, así como encontrar recién nacidos sin vida por las mañanas. Así, toda la semana estuvieron dándole a los hombres del pueblo la bebida que había hecho el curandero para sacarlos de aquel trance en el que estaban. Mi abuelo inventó que había mucha siembra que recoger, así que toda la semana tenía que estar en el campo trabajando y que se tenía que ausentar de su casa. Aunque él pensaba que tendría problemas con su mujer, lo tomó con mucha calma y tranquilidad, y así pudo ausentarse para no comer ni tomar nada que ésta le diera, porque aunque estaban seguros de que era el té el que utilizaban para dormirlos y mantenerlos sumisos, también le podían poner algo a la demás comida. Los días pasaron y llegó el día en que se enfrentarían para poder destruir el mal que aquejaba a este pueblo que ellos tanto amaban. El curandero les explicó todo lo que sabía sobre las brujas y cómo matarlas. Les dijo que la única forma de acabar con una bruja era ahogarla o quemarla, pero que tenían que tener mucho cuidado, ya que en estos aquelarres son celebraciones en donde hacen pactos con demonios muy poderosos para que estos les den poderes sobrenaturales, pero sobre todo era una ceremonia donde ellas se unían al diablo. En pocas palabras, era su boda con el diablo. Cuenta mi abuelo que en esas fechas era de lo más común ver que el río pasaba mucho tiempo teñido de color rojo, pero que un estudioso que fue a verlo les dijo que era por la gran cantidad de minerales que había en él. Pero él no lo creyó, ya que solo era en este mes de octubre cuando pasaba eso, y se preguntaba que a poco solo había minerales en el río en ese mes. Después de ver las escenas de la noche anterior, todo les quedó claro por qué se teñía de rojo. Es por la sangre derramada. Ya listos con antorcha y machetes en mano, con casi la mitad del pueblo siguiéndolos, se aprestaron para ir casi a las 2 de la mañana. Cuando llegaron, vieron que estaban haciendo un ritual de conversión, a una chica la cual gritaba y lloraba. A legua se veía que lo estaba haciendo en contra de su voluntad, y cuando escuchamos que ella sería sacrificada para recibir al diablo por ser virgen, fue cuando decidimos actuar. El curandero nos dijo que primero las teníamos que atar al piso, y eso se hacía con un mecate amarrado a la cintura y realizando oraciones que el sacerdote nos había preparado. Así que empezamos a salir de la nada. Con la conmoción, los cuidadores, al ver que éramos tanto, empezaron a correr entre la maleza. Algunas volaron de inmediato convirtiéndose en bolas de fuego muy intensas y grandes. Solo se veían volar por el cielo en diferentes direcciones. Muchas pelearon, abalanzándose sobre ellos y tratando de encajar puñales o pegarle con palos a la gente. Esto se había convertido en una batalla campal. Había caídos por ambos bandos, pero las señoras que nos acompañaban, que en su mayoría ya eran señoras de edad, continuaban con los rezos y haciendo los nudos en los mecates para poder amarrarlas y que no se pudieran mover. Así continuamos la batalla por un par de horas, hasta que la mayoría de estas no podían mover los pies de donde estaban. Se sentían fuertes vientos y estas amenazaban con que si no las dejábamos ir, sus amigas matarían a todos los infantes del pueblo y que el diablo no tendría piedad de nosotros, ya que la vida y el alma de ellas le pertenecía a Lucifer y éste las protegía. Cada vez que hablaban del diablo, las fogatas se enardecían y había gigantescos remolinos y todos se quedaban viendo y diciendo a ver a qué horas nos sale el diablo. Una gran bruma se dejó caer sobre ese lado del río. Fue cuando más amenazante se tornó la situación, ya que las brujas libres lograron liberar a muchas de sus compañeras y atacaban con más fuerza a todos los que osaban interponerse en su camino. Una de ellas, a la que identificaron como la bruja madre y se creía que era la más poderosa, se enfrentó directamente con el curandero y el sacerdote, los cuales representaban más peligro para ellas, ya que los pobladores, de la mano de ellos, tomaron fuerza para enfrentarlas. Mi abuelo decía que no salieron bien librados, ya que el sacerdote le dejaron una gran marca en el rostro, y al curandero lo arrastró hasta el río para ahogarlo, y si no hubiera sido por la intervención de mi abuelo y su amigo, este no lo hubiera contado. Así prosiguieron por más de 2 horas, y en total lograron atrapar a 6 de estas sirvientes de Satanás, y varios de los pobladores corrieron y se adentraron en la maleza para buscar leña verde y poder quemar a estos entes satánicos. Así que los demás los amarraron con los mecates con nudos y empezaron a formar hogueras.
Otros estaban vigilando que no regresaran las demás brujas, ya que cuando amarraron al piso a la bruja madre, las demás salieron huyendo despavoridas y no dieron más batalla. Al llegar la leña, la acomodaron una a una en las hogueras y les prendieron fuego. Grandes llamaradas salían de aquella aterradora escena. Los gritos eran como de ultratumba, contaba mi abuelo, tanto que todos los presentes, o casi todos, salieron huyendo para no contemplar tan aterrador suceso, y no pararon hasta llegar a su casa. Aparte tenían la preocupación de que las demás brujas cumplieran con su amenaza y fueran por los inocentes del pueblo. Así llegó el amanecer, y solo se encontraban muy pocas personas. A decir verdad, solo quedaron mi abuelo, sus amigos, el curandero y el sacerdote, que fueron los que empezaron con la cacería de brujas, y uno que otro que tuvo la valentía y soportó ver aquella quema de estos seres malignos. Cuenta mi abuelo que en esos tiempos el río tardó varios días teñido de un color rojo sangre. Los siguientes meses se siguió con la cacería, pero ya había muy pocos avistamientos. Después de un tiempo y de haber vivido este suceso, que para mi abuelo, en sus palabras, fue lo peor que le ha pasado y que jamás se lo desearía ni a su peor enemigo, decidió venir a vivir a la ciudad y dejar atrás todo lo vivido en aquella semana de terror. En la capital se volvió a casar e hizo la familia que somos, pero cada vez que hay un nacimiento en la familia, siempre nos vuelve a contar esa historia, y cada vez que lo hace, se le ve reflejado el terror en el rostro. Esto es todo por hoy. Espero les haya gustado esta historia de terror auténtico. Suscríbete, dale like, activa las notificaciones para no perderte el contenido. Te invito a que nos dejes tus comentarios y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.